Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Me alegro, me alegro. Qué bueno. Bueno, lo de siempre. Esperamos un ratito, ¿sí? Estuve discutiendo hoy con Alejo más cuestiones del parcial. No tanto el formato, eso ya estaba hablado, sino más que todo la ejecución. ¿Ok? Entonces, bueno, en los próximos días, esta semana seguramente, van a encontrar más información detallada de la evaluación, ¿ok? Por el momento ya se les comunicó la fecha y la hora. Y bueno, la información que ya se esperaban de que va a ser virtual, ¿sí? Presencial, de momento, no se puede, lamentablemente. Bueno, con respecto al cronograma del curso, vamos bastante bien. De hecho, creo que podemos cubrir todo el tema de topología para el parcial y de manera bastante holgada. Bien. Entonces, bueno, dedicar esta clase y la de mañana a integrales impropias. Seguramente me tome parte del lunes en terminar algunas cositas de este tema y arrancar luego con topología. Topología requiere, calculo, entre 4 y 5 clases. Bien. Entonces, bueno, si no nos atrasamos, capaz inclusive nos sobra una clase sin ver materia nueva, ¿ok? Entonces, podríamos usarla como clase de consulta o de repaso. Ahí vamos viendo ya sobre la última semana de clases. Ok, recuerden que durante el periodo de parciales, del 3 de mayo al 15 de mayo, no tienen clases en el sentido de adelantar contenido, ¿sí? Pero sí van a estar las clases de consulta. Bien, y en su momento se les va a anunciar la hora y el día de cada clase de consulta, pero bueno, es casi seguro que sea dentro de los horarios habituales de las clases, ¿sí? Bien. Bien, Darío, Respecto perfecto. al armado del parcial, yo creo que debe estar entre un 30 y 40%. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que falta un mes para el primer parcial, yo creo que estamos bastante bien con la organización. ¿Sí? Bueno, 18:31 toca entonces arrancar, ¿ok? Con la clase de hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar con integrales impropias. Ya era un tema que habíamos empezado a cubrir la clase del lunes, pero no vimos mucho. ¿Qué vimos? La definición, ¿sí? Eh, hicimos una especie de motivación sobre cuál iba a ser el problema a atacar. Integrales impropias, una especie de generalización de la integral definida que uno vio en el curso anterior, solo que esta vez uno permite funciones no acotadas dentro de un dominio acotado y también funciones acotadas dentro de un dominio no acotado. ¿Okay? De ese último tipo, uno decía que tenía una integral impropia de primera especie. ¿Okay? Ese fue el que empezamos a estudiar. Vimos que eran integrales con dominio de integración de un punto a más infinito, pero también habían otras del tipo de menos infinito a algún punto del dominio de la función integrando y otras del tipo de menos infinito a infinito. ¿Okay? Vimos algunos ejemplos sobre cómo aplicar la definición de convergencia. ¿Sí? En los ejemplos que vimos, la integral impropia se calculaba hallando una primitiva y luego se tomaba el límite sobre esa primitiva. ¿Okay? Cierto límite allí que aparecía en la definición.
Entonces, bueno, queda el problema de qué se hace cuando no se puede sacar la primitiva de la función integrando que nos dan mediante los métodos habituales, ¿ok? Entonces allí es donde uno aplica los llamados criterios de convergencia, ¿ok? Entonces, bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es eso, ver criterios de convergencia para integrales impropias de primera especie, y mañana vemos la definición de integral de segunda especie junto con los criterios de convergencia correspondientes, que van a ser muy parecidos a los que veamos hoy. Y por otro lado, los que veamos hoy son muy parecidos a algunos de los que se vieron en series, ¿ok? Entonces, seguramente la clase de hoy no les parezca como que muy, muy sorprendente en cuanto a los resultados que vamos a ver. Bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el primer criterio, que no es un criterio en sí, sino más bien lo que uno suele llamar el álgebra de convergencia. Bien. Es decir, si tienen dos integrales impropias convergentes, su suma va a ser convergente, y si multiplican la integral por un escalar, eso va a resultar en una integral convergente también. ¿Ok? Entonces, bueno, eso no lo voy a probar porque el resultado es una consecuencia de las propiedades de los límites, ¿sí? Y eso básicamente sería entonces un corolario de resultados del curso anterior. Pero bueno, vamos a enunciarlo para tenerlo allí bien ordenadito. ¿Ok? Entonces, una primera proposición para arrancar. Vamos a tomar dos funciones. Un dominio A más infinito. Vamos a suponer que son integrales en cualquier subintervalo de A más infinito. ¿Sí? Es decir, lo que pediríamos es la definición de integral impropia de primera especie. Vamos a suponer además que la integral impropia de f y la integral impropia de g ambas convergen. Bueno, entonces van a ocurrir dos propiedades bastante esperables. La primera es que la integral impropia de primera especie de la función suma, esa también converge. Pero además, uno la puede calcular siempre y cuando ya uno tenga los valores de esta y de esta. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, simplemente sumando integrales. Sí, recuerden que si es integral converge, entonces estos símbolos son números reales. ¿Ok? Entonces esta suma que aparece acá es una suma de números reales. Bien. Bueno, esta es una propiedad que se hereda de la aditividad de los límites. Y por otro lado, si uno usa la propiedad de homogeneidad de límites, uno obtiene esta otra propiedad. ¿Sí? Para cualquier escalar real que uno tome, vamos a llamarlo lambda, la integral impropia de la función lambda por f también converge. Y se puede calcular también. Entonces, como seguramente ya esperaban, lambda multiplicando la integral impropia de f. ¿Ok? Entonces, bueno, como les decía, eso no lo voy a demostrar. Si quieren, hacen ustedes el ejercicio. Es bastante inmediato de lo que uno sabe de límites. ¿Ok? Recuerden que esto se define como el límite cuando b tiende a más infinito de la integral definida de a hasta b
de la función f. ¿Ok? Entonces, por eso que les digo que estas dos propiedades son consecuencias de las propiedades de aditividad y homogeneidad que satisface la noción de límites, y en este caso límites en el infinito. ¿Ok? Bien. A ver, recuerden que la integral también la escribimos así, ¿ok? F de x, diferencial de x, cuando uno quiere indicar la variable, ¿sí? Hay veces que por comodidad, para simplificar, no voy a indicar la variable, entonces voy a escribir las integrales impropias de esa manera, ¿ok? Pero sepan que se refieren a lo mismo, a más notaciones. Ya en los ejemplos, si uno pone la variable, porque bueno, ahí te da una función bastante explícita, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, esa es una primera propiedad bastante sencillita para arrancar hoy. Pero hay una observación, un par de observaciones interesantes que se desprenden de allí, ¿ok? Por muy simple que este resultado sea, hay unas cositas que uno puede acotar que capaz no son tan inmediatas como esto. Bien. Entonces, una observación. La primera es que si tengo estas dos integrales, si una de ellas converge y la otra diverge, yo puedo garantizar que la integral de la suma diverge. ¿Ok? ¿Cómo vemos eso? Bueno, es un ejercicio que podemos pensar por reducción al absurdo. ¿Sí? Vamos a suponer que esta integral es convergente. ¿Bien? Entonces vamos a mirar esta expresión. Si suponemos que la integral de la suma es convergente, tendríamos que esto converge, esto sumando converge, ¿sí? Entonces, como esto es un número real, esto también, esto lo puedo pasar para acá restando, y me quedaría que la integral de a infinito de g es un número real. Bien, pero eso es una contradicción porque acá estamos suponiendo que la integral de g diverge. ¿Ok? Entonces, si uno tiene dos integrales, una convergente y la otra divergente, la suma forzosamente tiene que ser divergente. ¿Bien? Eso por un lado. Ahora, si las dos integrales divergen, uno no puede asegurar nada de la suma. Ah, exacto, ya Joaquín pasó la pregunta por acá. Sí, si tienen dos integrales divergentes, la integral de la función suma, perdón, puede ser o convergente o divergente. Vamos a anotar eso también. Sí, y de hecho ustedes pueden pensar en ejemplos de dos integrales divergentes, tal que la integral de la función suma sea convergente. Y otro ejemplo en donde la integral de la función suma sea divergente. Es muy sencillo. Tómense, por ejemplo, la función armónica 1 entre x. Nosotros sabemos que la integral de 1 a infinito de 1 entre x es una integral impropia divergente. ¿Sí? Si suman esa función con ella misma, les queda la integral de la suma, que en este caso sería la integral de 1 a más infinito de 2 sobre x, y eso es divergente. ¿Ok? Entonces, si ambas integrales divergen, la suma puede ser divergente, pero también puede ser convergente. La misma función 1 entre x les sirve, ¿sí? Porque
tómense 1 entre x como la f y la g menos 1 entre x. Si suman esas dos cosas, ¿qué les da? La función 0. Y la integral de la función 0 es convergente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque da 0. ¿Ok? Bueno. Ahora, bueno, vamos a pasar a ver los criterios de convergencia como tal. Vamos a arrancar con el primero. El primero es así como ocurría con series, el criterio de comparación. ¿Ok? Vamos a ver el criterio de comparación, el criterio de equivalentes y el criterio de serie integral. Esos tres en la clase de hoy. De todos ellos vamos a probar únicamente el de serie integral. Sí, porque en los dos primeros que mencioné, la demostración es muy parecida a lo que uno hace con series. Bien. De hecho, la demostración del criterio de comparación para integrales impropias de primera especie les aparece como ejercicio del práctico. Bien. Si ya lo hicieron, bueno, chévere. Y si no, tienen tarea. Ok, vamos a borrar acá. Entonces, bueno, les decía, no vamos a demostrar esto, está como ejercicio. Vamos a enunciar el criterio, vamos a pensar en qué es lo que dice gráficamente y luego hacemos un ejemplo, a ver cómo se aplica. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un par de funciones con un dominio A más infinito. Voy a escribir un mamarracho ahí, perdón. Así está mejor. Vamos a suponer que son integrables en cualquier intervalo cerrado de esta forma. Y vamos a suponer además que ambas funciones son mayores o iguales a 0 y que G domina a F. ¿Sí? Es decir, esto de acá, 0 menor o igual a f de x menor o igual a g de x, y esto para todo x mayor o igual que a, es decir, para todo x en el dominio de esas funciones. ¿Ok? Cuando tienen esto, uno dice que g domina a f. Bien. Entonces, con esta hipótesis súper sencilla, uno tiene el siguiente resultado. Si la integral impropia de primera especie de la función g converge, entonces lo mismo va a ocurrir para la integral de f. ¿Sí? Y bueno, hay algunas veces donde se usa el contrarrecíproco de ese resultado. Es decir, si la integral de la función que está por abajo diverge, entonces la integral de la función que está por arriba también diverge. A ver, un segundo, Joaquín, déjame leer tu pregunta. Las notas de impropias en el recuadro final, en comparación, dice que si f
diverge, entonces G, no dice nada de G, ok. Vale, a lo mejor se me pasó colocarlo, algún error mecanográfico, ¿ok? Si quieres avísame por el foro o por correo, así no se me olvida y yo lo corrijo, ¿sí? Esta tarde yo subí unas actualizaciones corrigiendo alguno que otro errorcito menor de ese estilo. Lo que pasa es que ese en particular no lo noté. Entonces, avísame porfa y yo lo corrijo. ¿Bien? Entonces, bueno, poner eso acá también. Sin integral de f diverge. La dejé también. Bueno, ¿qué quiere decir eso geométricamente hablando? ¿Sí? Recuerden que esas integrales impropias lo que hacen, el problema es determinar si el área de ciertas regiones infinitas son finitas. ¿Ok? Hay veces donde uno puede calcular el área hallando la primitiva de la función y hay veces donde eso no se puede hacer. Entonces, en ese tipo de casos, lo mejor que uno podría hacer es, bueno, decir si esa área es finita o no. Ya después una vez tiene eso determinado, uno puede tratar de hacer estimaciones de cuánto vale esa área, ¿ok? Pero bueno, eso es tema de otro curso. Entonces, bueno, vamos a suponer que el A es 0, ¿sí? Para simplificar un poco la explicación. Tenemos dos funciones no negativas, f y g, y la g, esta desigualdad lo que me dice es que la función g, el gráfico, está sobre el gráfico de f, ¿ok? Entonces, bueno, algo así, por ejemplo. Acá tienen la f y por acá la g. ¿Sí? Entonces, esta región que estoy pintando en azul es la que corresponde a la función g. Bien. Y la que está en negro corresponde a la función f. Entonces, ¿qué me dice el criterio? Bueno, a ver, esta en azul es esta integral impropia. ¿Sí? La de g. La que está en negro es la integral impropia de f. Entonces, el criterio lo que está diciendo es que, bueno, tengo una integral impropia asociada a una función f, de la cual no sé si converge o diverge y tampoco puedo calcularla directamente mediante una primitiva, ¿ok? Entonces, bueno, voy a tratar de compararla con algo. Si yo consigo una función que esté por encima de la gráfica de f y digamos que es una función cuya integral se puede calcular, por ejemplo, sacando una primitiva, ¿ok? Entonces, bueno, si uno determina esta área en azul que corresponde a esa función que me busqué para comparar con f, si esa área es finita, bueno, como esta área contiene al área pintada en negro, entonces, bueno, el área en negro tiene que ser finita también, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes tienen un mapa y asumiendo que pueden haber países con áreas infinitas, como Rusia, por ejemplo, entonces, supongan que tienen un mapa, tienen un país muy grande, tienen otro país contenido dentro del grande. Si el grande tiene área finita, bueno, el área, la extensión territorial del país más pequeño que está contenido allí no puede ser infinito. ¿Ok? Entonces, bueno,
Eso es lo que está pasando acá en el contexto de integrales. Bien. ¿Se entiende la idea de este problema? Yo las funciones las dibujé continuas ahí también para simplificar la explicación, ¿ok? Pero no tienen por qué ser continuas necesariamente para este resultado. Basta con que sean integrables en cualquier intervalo cerrado. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que hagamos el ejemplo? Vamos a poner un ejemplo en donde no se pueda calcular la primitiva de la función que aparece en la integral impropia, ¿ok? Para que nos veamos forzados a usar este criterio de convergencia. Bien. Bien. Vamos a clasificar la integral impropia de primera especie, la función exponencial de menos x al cuadrado. Esta función, esa integral impropia de hecho, no la integral impropia, sino esto. A mí me trolearon con eso cuando yo era estudiante de primer año de la carrera. Algún condenado, que no recuerdo quién fue, empezó a correr la voz de que había algún estudiante por allí de que había calculado la primitiva del exponencial de menos x cuadrado. Entonces, claro, uno herido en el orgullo se sentó y tratando de sacar la primitiva por un montón de maneras, pero todas terminaban en fracaso. Y después un profe que era alguien que era profe de prácticos en esa época, dijo, mira, no, es que no van a poder sacar la primitiva por métodos habituales, ¿ok? Entonces, pero, y le decíamos, ¿no? A ver, pero hay un estudiante por allí que sí lo logró. Entonces nos decía, no, mira, nos engañaron. Y bueno, me sentí muy mal porque estuve como una tarde tratando de sacarla y no salía. Y hay otra integral que tampoco tiene primitiva. Bueno, hay muchísimas realmente, pero creo que hay una, no sé si es la del seno de x entre x. En la Facultad de Ciencias, allá en la Universidad Central de Venezuela, si uno quiere ser profesor de práctico, te hacen un concurso de oposición. Haces un examen escrito y luego tienes que hacer un examen oral delante de un tribunal. Yo recuerdo una vez un compañero en ese examen oral vino un profesor y le preguntó a propósito que le hallara la primitiva de cierta función que no tenía primitivas por métodos usuales, ¿no? Y el tipo no le supo responder, pero era una trampa, era simplemente que el candidato tenía que decir, mira, es que no se puede calcular por los métodos habituales de integración. Ahora afortunadamente hay internet, y bueno, en esa época también, pero no, su uso no estaba tan difundido. Y uno puede averiguar si ciertas funciones tienen primitivas o no, ¿ok? Pero bueno, yo les adelanto que esta no lo tienen, no pierdan la tarde que perdí yo tratando de calcularlo, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una función cuya primitiva no se puede hallar por métodos de integración del curso anterior. Entonces, para saber si el área debajo de la curva de esta función es finito o no, bueno, una cosa que podríamos hacer es compararla con otra función de la cual sí podamos determinar su área. Bien. Esa función a lo mejor a algunos les parece familiar, es la llamada campana de Gauss. ¿Sí? La gráfica de la campana de Gauss es una campana, de hecho el nombre viene de la forma de la gráfica. Esa
justamente. Bien. Esta es la gráfica, bueno, aproximado, ¿no? La gráfica de la función y a la menos x al cuadrado. Bueno, faltaría el trozo que corresponde a x negativo, pero bueno, es una función simétrica respecto al eje y. ¿Ok? Entonces, si la dibujan completa, les da esa especie de campana. Bien. Entonces, bueno, en este ejemplo me están preguntando si esta área es finita o no. ¿Ok? Eso se refiere con clasificar la integral, es decir, si converge o si diverge. Bueno, como esto ya no lo puedo calcular directamente, tengo que compararlo con algo. Bien. Bueno, ¿y con qué lo vamos a comparar? Con integrales de funciones que conocemos. ¿Cuáles conocemos? Bueno, vimos las funciones armónicas, 1 sobre x a la s. También vimos sobre el final de la clase anterior, exponencial de a por el valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, bueno, de momento tenemos poquitas cosas con que trabajar. Ya más adelante vamos a tener más, por supuesto, pero entre esta función y esta, ¿con cuál creen ustedes que sea más conveniente comparar? ¿Con las armónicas o con esa exponencial? La segunda dice Cintia, bueno, lo dijo, no, lo gritó porque lo puso así en mayúsculas. Entonces debe estar muy convencida de que es esa y bueno, yo también apuesto por esa opción. Sí, en este caso, al parecer es más fácil comparar con estas exponenciales, no con todas, vamos a tomar una conveniente, vamos a tomar a igual 1. Perdón, a menos 1. ¿Okay? ¿Por qué menos 1 y no 1? Bueno, porque e a la x, la integral de 0 a infinito de esa función, eso diverge. ¿Ok? De hecho, la gráfica de e a la x es así. Y de e a la menos x, simplemente reflejar esta gráfica respecto al eje y. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, esta gráfica se parece a esta y nosotros sabemos que esta área es finita. ¿Por qué? Bueno, la calculamos en la clase anterior. No, Cintia, no te preocupes si está en mayúscula. Era una broma lo que dije de que me estabas gritando. Bien. Entonces esta área es finita. Si la sospecha es que esta integral es convergente, entonces esta área debe cubrir al área de la otra región. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver si esta función es mayor o igual a la función e a la menos x al cuadrado. Si hay una desigualdad allí que tenemos que probar. Si no la probamos, no podemos aplicar el criterio de comparación. Bueno, sin querer les tiré el spoiler de que esa integral era convergente, pero bueno, es un tipo de función, este tipo de integrales impropias, uno le puede meter un par de parámetros y obtiene unas funciones que se usan mucho en probabilidades, que son las funciones de distribución normal, ¿ok? Ya la gente que le toca de probabilidades va a profundizar más sobre el tema. Otro ejemplo, en el práctico al final tiene un ejercicio de la función gamma. Esa función también se usa bastante en cálculos de probabilidades y hay otra función que es la función beta, que esa la propuse como ejercicio para exponer, que también se usa en el área de probabilidad estadística. ¿Ok? Entonces, bueno, son funciones importantes.
A ver, por aquí hay una pregunta. Si no funciona, ¿podemos utilizar algún corrimiento del gráfico? No sé a qué te refieres con eso, Cintia. Pero bueno, mientras explicas por allí... En realidad lo que me refiero es sumarle un 1, por ejemplo. E a la menos x más 1, entonces me corre el gráfico una unidad hacia arriba, por ejemplo. O sea, más 1 en la base, me refiero. En el caso de que no funcione, que no quede por arriba. Si le corres una unidad arriba, a esta área le vas a estar sumando un rectángulo con base infinita, y eso tiene área infinita. O sea, no te va a servir. ¿Okay? Entonces no. Lo que sí pudiera pasar es que esta desigualdad, vamos a anotarla acá, que es la que queríamos probar, que a la menos x cuadrado menor o igual a la menos x, a lo mejor no se cumple para todo x, ¿ok? Pero en ese caso se puede arreglar el problema, ¿ok? Tiene mucho que ver con esta cuestión de las series convergentes, si arrancaban en 1 o si arrancaban en un índice más arriba, va por allí, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver si esto se cumple o no. Bueno, esto es menor o igual que esto, sí, solamente sí, menos x al cuadrado es menor o igual a menos x. ¿Por qué? Porque la exponencial es una función creciente. ¿Bien? Bueno, pero esta desigualdad que está a la derecha, a su vez, es equivalente a decir que x al cuadrado es mayor o igual a x. ¿Sí? Bueno, pasamos este x para acá, me queda x por x menos 1 mayor o igual que 0. Bien. Entonces, cuando este polinomio es mayor o igual a 0, bueno, dibujamos el polinomio. El polinomio tiene raíces 0 y 1. Dibujo solamente el trozo que está en los reales positivos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el dominio de integración son justamente los reales positivos. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que este polinomio, esta gráfica, es mayor o igual a 0 si el x es mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, bueno, la desigualdad no se cumple para todos los puntos del dominio. Se cumple únicamente a partir de x mayor o igual a 1. Claro, es por eso que lo decía, porque no iba a cumplir a partir del 0. Entonces se me ocurrió subir la gráfica. No, Cintia, si la subes estás agregando área infinita, ¿no? Claro, sí, y si la corro hacia la derecha. No, lo que vamos a hacer es comparar en el intervalo 1 infinito. Comparamos allí nada más, ¿ok? Bien. Y probamos la convergencia allí. ¿Bien? Y lo que queda es un número real, o sea que se le suma y ya está, ¿no? Perdón, Marcela, no te escuché. Dime. Que lo otro que está quedando de 0 a 1 es un número real y se le suma Claro, a la convergencia y ya está. Exactamente, porque va a ser un integral definido, ¿ok? Pero ya vamos para allá. Vamos a enfocarnos primero acá. Entonces, bueno, que x sea mayor o igual a 1 implica entonces que la exponencial de menos x cuadrado es menor o igual a la exponencial de menos x. Y además, la integral de 1 a más infinito de que a la menos x, diferencial de x, converge. ¿Sí? Esto lo probamos en la clase anterior, hallando la primitiva de esto. Entonces, bueno, por el criterio de comparación, lo que vamos a tener es el integral de 1 a más infinito de la función exponencial de menos x cuadrado converge. ¿Sí? Pero un momento, a mí me preguntaron de 0 más infinito, no de 1 más infinito. No importa. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente. Vamos a volver a dibujar la gráfica de la función de la campana de Gauss.
Tenemos por acá el 0, por acá tenemos el 1. ¿Qué fue lo que concluimos? Que esta área es finita. ¿Sí? Pero a mí me pidieron toda el área bajo esta curva. Pero bueno, esta área es finita. Y además, ¿quién es esa área en azul? El área que me falta saber si converge o no, por decirlo de esta manera. Bueno, esto es la integral de 0 a 1 de esta función, ¿sí? De la exponencial de menos x cuadrado. Independientemente de que yo no pueda calcular la primitiva de esto, yo sé que esa integral es un número real. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una función integrable en el intervalo 0, 1. Y recuerdan que si la función es integral, uno puede calcular el valor de esa integral mediante sumas de Riemann. ¿Ok? Entonces, esto también es finito. ¿Sí? Entonces, allí lo que está ocurriendo es que estoy sumando área finita con área finita. Entonces, la integral desde 0 a infinito va a ser convergente. ¿Por qué? Porque, bueno, esta área yo la puedo ver como la integral de 0 a 1 de esa función exponencial más la integral de 1 a infinito de esa misma función. Y bueno, nosotros vimos que esto converge y esto es un número real por ser una integral definida. ¿Ok? Bueno, eso tiene que ver con algo más general que se llama la propiedad de separación. ¿Ok? Que ahorita se las voy a enunciar, pero quería que apareciera acá en el ejemplo un poco para motivarla. ¿Ok? Es como cuando tenían las series que probaban la convergencia de cierta serie a partir de n igual a 4, por ejemplo. Pero bueno, si la serie converge a partir de n igual a 4, entonces converge a partir de n igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer es sumar una cantidad finita de términos al valor de la serie a partir de n igual a 4. ¿Sí? Sumaban el a sub 1, el a sub 2 y el a sub 3 a lo que vale la serie de n igual a 4 infinito. ¿Sí? Acá el análogo de sumar a 1, a 2 y a 3 es sumar esta área, esta integral definida. ¿Ok? Entonces fíjense, allí tienen otra analogía de series con integrales impropias. Y si tuviésemos problema en 0, por ejemplo, que no sabemos, o sea, nosotros ahora sabemos que la integral entre 0 y 1 de esa función es convergente, o sea, es un número, es integrable. Pero si tenemos problema en 0, tendríamos que hacer una de segundo tipo, de segunda especie, digo. Sí, exactamente. Sí, Y puede sumarlo ocurrir o que, ver. por ejemplo, tengas algo de ese estilo y alrededor de 0 la función no está acotada. Entonces sí, ahí tienes que hacer un análisis aparte con integrales de segunda especie. Ahí va. ¿Ok? Y aplicar el teorema que acabas de enunciar antes. Está perfecto. Y van a haber criterios de convergencia para ese tipo de integrales también. Comparación, por ejemplo, también es válido allí. Pero bueno, ese tipo de integrales las vamos a ver mañana, ¿ok? De momento vamos a enfocarnos únicamente en primera especie. Genial, muchas gracias. No, por nada. ¿Preguntas de esto? ¿Se entendió? Sí. Vale, muy bien. Ok, vamos a enunciar la propiedad que les dije, la de separar la integral si hace falta a la hora de hablar de convergencia.
Bueno, nuevamente una función con este dominio integrable en cualquier intervalo cerrado de esta forma. Bien. Entonces, fíjense que les piden determinar si la integral de a más infinito de f converge, ¿ok? Bueno, la convergencia de eso, pedir la convergencia de eso es equivalente a pedir la convergencia de la integral de c a más infinito para cualquier c mayor o igual que a. Bien. Si esta integral converge, entonces la integral de c a más infinito de la misma función también converge. Y esto vale para todo c mayor o igual que a. ¿Sí? De hecho, fíjense que esto fue lo que usamos acá. Nosotros al final de la clase anterior vimos que la integral de 0 a más infinito converge, pero ya estamos usando que la integral de 1 a más infinito converge, y es por eso también. ¿Ok? Y lo otro. Si existe c mayor o igual que a, tal que la integral de c a más infinito de f converge, entonces la integral de a más infinito de f converge. Y esta segunda parte fue la que usamos acá para concluir que la integral de 0 a más infinito de ese exponencial era convergente. ¿Okay? Nosotros encontramos un c en que esto converge por c, en este caso era c igual a 1, donde la integral del exponencial de los x cuadrado era convergente. Entonces, bueno, con eso es suficiente para garantizar que toda la integral impropia converge también. Siempre y cuando no ocurra que aquí en este intervalo la función no sea acotada. ¿Okay? Estamos trabajando por ahora en el contexto en el cual para cada intervalo cerrado que yo me tome en el dominio de la función allí va a ser integrable Riemann. ¿Ok? Entonces, bueno, atendiendo un poco a la observación que sí ahí hace ratito. Y bueno, ese caso más general lo vamos a cubrir también mañana. ¿Ok? Bueno, esa es otra propiedad para que la tengan. No voy a hacer la demostración acá porque creo que con el gráfico quedó bastante claro. Pero bueno, se las dejo en las notas también por si la quieren echar una leída. Es consecuencia de la noción del límite. ¿Ok? Muchas de las pruebas que se ven acá son corolarios de cosas que vieron en el curso anterior. Profe, en la separación es lo que aplicamos arriba también, ¿no? Sí, la parte 2 fue la que usamos aquí, justamente. Ahí va. El Gracias. C es 1. ¿Bien? Puede haber otro ejercicio en el cual el C sea 500, por ejemplo. No importa, si ese C es muy grande. Si encuentran alguno para el cual esto sea convergente, entonces pueden garantizar la convergencia de toda la integral siempre y cuando la integral sea de primera especie. ¿Ok? Entonces, esta hipótesis es súper importante. De hecho, esa hipótesis es la que me excluye la situación en la cual la función no es acotada en este intervalo cerrado. ¿Bien? Para esas situaciones van a haber otros resultados que se van a poder aplicar. ¿Bien? Bueno. Esto es solo para
cuando tenés una función que va desde un valor determinado más infinito. Si fuese, por ejemplo, de menos infinito más infinito, ya no se cumpliría. Ah, muy buena pregunta, Paula. Había olvidado comentar eso. La respuesta es que el criterio de comparación, este resultado y el criterio de equivalentes que vamos a ver ahora, valen también para integrales de menos infinito a algún punto. ¿Sí? Esos criterios también valen para ese tipo de integrales. ¿Ok? En caso de que se les presente en lugar de esto, algo de menos infinito a menos 2, por decir algo, los criterios los pueden usar también. ¿Sí? Genial, gracias. De nada. A ver, el enunciado es el mismo, ¿sí? Si tienen 0 menor o igual a f menor o igual a g y la integral de menos infinito a b de g converge, entonces la integral impropia de menos infinito a b de f converge también, ¿sí? Es decir, si la integral de la función que está arriba es convergente, la de la función que está abajo, gráficamente hablando, también va a ser convergente, ¿sí? Ah, bueno, y queda el caso si la integral es de la forma de menos infinito a más infinito. Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer es partir la integral en algún punto que ustedes elijan, ¿sí? Va a depender más que todo del integrando, ¿sí? ¿Cuál punto conviene más elegir? Entonces pueden probar que cada trozo converge usando los criterios de convergencia, ¿sí? O bueno, puede ocurrir que algún trozo converja y el otro sea divergente, entonces bueno, si eso pasa, toda la integral es divergente, ¿ok? Por lo que vimos en la definición del lunes. Bien. Bueno, vamos a enunciar otro criterio de convergencia. Creo que no me va a dar tiempo de dar hoy serie integral, ¿ok? Entonces, bueno, con eso arrancamos mañana. No se preocupen por eso, vamos bastante bien de tiempo con el cronograma. Ok, un par de definiciones. Vamos a definir en el contexto de integrales impropias de primera especie, que significa que dos funciones sean equivalentes y que dos integrales impropias sean de la misma clase. ¿Sí? Vamos a tomar dos funciones positivas, f y g, con este dominio. E integrables en cualquier intervalo cerrado contenido en ese dominio de integración. Bien. Ok, entonces uno dice que f y g son equivalentes si cierto límite es positivo. ¿Ok? En este caso es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por g de x. Y bueno, tiene que ocurrir que ese límite sea un número real estrictamente positivo. Bien. Fíjense que se parece a la definición de sucesiones equivalentes. En sucesiones parecía a n sobre b. Sí, aquí aparece f sobre g. Y en vez de tener n tendiendo a infinito, uno tiene una variable real, en este caso x, tendiendo a más infinito. Y como complemento a esta definición, uno dice que este par de integrales son de la misma clase si
las dos son convergentes o si las dos son divergentes. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver en el criterio de equivalentes? Bueno, parecido a lo que vimos en series. Vamos a tener dos funciones positivas. Voy a tener una función para la cual conozco la convergencia o divergencia de su integral impropia de primera especie y otra a la que no. ¿Okay? Entonces uno va a calcular este límite y dependiendo de lo que dé dicho límite, uno concluye. ¿Bien? Profe, yo tengo un problema, que no me sé dar cuenta, tipo, cuál, en el tema anterior, cuál sucesión tengo que tomar, o sea, cuál serie tengo que tomar para que sean equivalentes. Me cuesta darme cuenta de eso. Sí, eso no es fácil, Delfina. Hay que hacer muchos ejercicios para, Le para preguntaba darse porque cuenta de eso. capaz que había alguna manera o alguna tabla o algo que dijera, tipo, cuál nos convenía utilizar en el caso de alguna serie. A mí me No, pasa lo mismo. no hay como que un criterio general para, Ahí va. para darte cuenta de eso. Usualmente, dependiendo del tipo de función, uno puede intuir con qué comparar. Y bueno, recuerda que por lo general vas a comparar con cosas de las cuales ya se conoce su convergencia o divergencia, con cosas que uno Sí, ha visto sí, en sí. clase, por ejemplo. Tampoco les vamos a poner un problema donde tenga que comparar con una cosa súper rebuscada, ¿no? No es Ahí la va. idea. Gracias. Entonces, bueno, yo te doy alguno que otro tip en series y acá también lo vamos a hacer, ¿ok? Como que vamos a Ok. dar datos así, dependiendo de qué forma tiene la función, contra qué convendría comparar. Bien. No, ok, que no se interprete con mi comentario de que no estás haciendo ejercicio, ok, no es eso, sino que es una cosa que... No, sí, pasa que los he empezado, he intentado hacer y tal, me encontraba con esa dificultad en ese criterio, entonces pregunté porque capaz que había algún tips o alguna manera, alguna tabla o algo de donde saber cuál utilizar a la hora del ejercicio. No, ojalá las cosas fueran más sencillas. En este caso no. Es como cuando estudiaban primitivas. ¿Se acuerdan? Que bueno, uno les enseñaba unos métodos así en general, pero, por ejemplo, con el método de sustitución, siempre está la pregunta de con qué sustituir, ¿sí? Hay integrales donde eso no es obvio. Bueno, algo parecido pasa acá. No siempre es obvio contra qué se va a comparar. Entonces, bueno, hay que hacer muchos ejercicios para, para afinar esa astucia, ¿sí? Por así decirlo. Bueno, vamos a enunciar entonces el criterio equivalente y después hacemos un ejemplo. Bien. Que también se conoce como criterio del paso al límite, ¿sí? Tiene esos dos nombres. Vamos a tomar nuevamente dos funciones f y g. Ok. Integrales en cualquier subintervalo cerrado. ¿Sí? Y bueno, vamos a poner además f de x y g de x son mayores que 0.
¿ok? Bueno, f de x a veces podría ser 0 también, ¿sí? Porque f va a ir en el numerador. Pero sí vamos a necesitar que g siempre sea estrictamente positiva. Entonces, bueno, tenemos esas condiciones. Y vamos a considerar el siguiente límite. El mismo límite que aparecía en la definición anterior. Entonces, bueno, dependiendo de cuánto da eso, uno puede concluir cosas sobre la convergencia o divergencia de las integrales impropias de primera especie asociadas a f y a g. ¿Sí? En el primer enunciado, si este límite es mayor que 0, entonces estas integrales son de la misma clase. ¿Sí? El mejor de los casos que les puede ocurrir cuando estén haciendo criterio de comparación por paso al límite es que les quede esto positivo. Porque allí directamente o ambas son convergentes o ambas son divergentes, ¿ok? Entonces si saben, por ejemplo, que la integral de g converge, ya está. Automáticamente la de g converge también. O si diverge, bueno, la de g diverge. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando L da 0? En ese caso, si la integral del denominador converge, la del numerador también. Y bueno, falta un caso más, que es cuando el límite da más infinito. En ese caso, si la integral del denominador diverge, la del numerador también. Bueno, hay un caso que no estamos contemplando allí realmente, que es cuando el límite no existe. Por ejemplo, que les quede algo oscilante. Pero bueno, ahí no pueden concluir nada, ¿ok? Las únicas situaciones donde pueden concluir son esas. Positivo, 0 o más infinito. O sea que Profesor, yo tengo... Ya, un segundito, Cintia, déjame terminar acá. Supongan que les ocurre lo siguiente, que calculan este límite les da algo oscilante entre 1 y 2, por decir algo. Ah, bueno, pero si bien el límite no existe, es oscilante entre dos números positivos, entonces caigo acá y aplico esto. No. Eso está mal, ¿ok? Eso no lo pueden hacer. Tiene que ser que esto dé un número positivo o 0, o bueno, o que dé más infinito, que es el último caso. Negativo no les va a dar porque están tomando el límite de un cociente de funciones positivas. ¿Ok? Entonces, ese caso no lo van a tener. Dime, Cintia. ¿Por qué dice entonces en el primer pizarrón si L puede valer 0? ¿Por qué el primer pizarrón dice que L tiene que ser un real mayor que 0? Esa parte es la que no entendí. Ah, ok. No, esto es únicamente la definición de cuándo son equivalentes. ¿Sí? Que es este caso. Si L es mayor que 0, es decir, si f y g son equivalentes, entonces sus integrales impropias son de la misma clase. ¿Sí? Funciones equivalentes tienen integrales impropias de la misma clase. Ah, pero si L es igual a 0, entonces no tiene por qué ser equivalentes. No es que no tengan por qué, no lo son. No lo son. Ahí está genial. Muy bien. Fíjense que es
prácticamente el mismo enunciado que tenían en el criterio de equivalentes para series, solo que acá en lugar de AN y BN tienen f de x y de x. Pero las conclusiones, como pueden ver, son muy similares, ¿sí? Bueno, hubo una cuestión que no les puse acá, que son los contrarrecíprocos de estos, pero eso lo pueden deducir fácilmente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Cuando L es 0, bueno, también se cumple que si la integral del numerador diverge, la del denominador diverge también. Y si L es más infinito, si la integral del numerador converge, la del denominador también tiene que ser convergente. ¿Sí? Yo quiero hacer una consulta ahora que mencionas esto, Ujú. porque viste que tenemos varias clasificaciones, además de que converge puede converger absolutamente. Sí, Entonces, pero según esto, la negación de que converge es que diverge directamente. sí, pero acuérdate de esto. Claro, está, bajo esta condición, entonces sería Es decir, nomás. estamos trabajando con funciones positivas, ¿ok? Ok, está. Y en el caso en el que exista la posibilidad de que converja absolutamente, pero no converja, digo al revés, eh, ahí ya no sería la negación, ¿no? De que converge. No, es que si converge absolutamente, va a converger la integral. Claro, por eso al revés digo. O sea, Lo que ocurrió con series. Ujú. sí, por el teorema, ¿no? Pero hay caso No, de que converge, pero no absolutamente. sí, pero te me estás adelantando. Sí, eso se llama convergencia condicional. Pero ojo, estos criterios no los pueden aplicar si las funciones no son estrictamente positivas, ¿ok? Claro, está. Lo que puede Y ocurrir es que les den una integral, por ejemplo, f, que no es estrictamente positiva. Entonces, bueno, en ese caso, ok, puedo considerar la integral del valor absoluto y esa integral sí puedo resolver su convergencia o divergencia aplicando los criterios anteriores, ya sea el de comparación o este, que son criterios, repito, que valen para integrales de funciones mayores o iguales a cero. ¿Bien? Entonces, claro, en ese caso, uno analiza primero la convergencia absoluta y bueno, y si la tienes, perfecto, eso implica la convergencia del integral original. está Si no hay excelente. convergencia absoluta, bueno, la convergencia de la función habría que estudiarla de alguna otra manera, ¿sí? Hallando primitivas Sí, o o converge, pero no converge algún absolutamente. truco raro allí. El problema es que acá aquí no se tiene criterio de Leibniz, por ejemplo. Claro, sí, que era una comodidad. Sí, sí. Acá es un poquito más limitado. Está bueno, pero muchas gracias. No, por nada. Bien. Si no hay preguntas con el enunciado. Repito, la demostración, perdón, repito, no, esto no lo había dicho. La demostración es análoga a la que hicimos para series, ¿ok? Todo esto se demuestra a partir de la definición de límite. Bien. Entonces no tiene sentido que repita los argumentos. En caso de que se les olviden alguno de los enunciados y de las implicaciones, yo lo que les recomiendo es escriban lo que significa este límite por definición y de allí van a obtener las desigualdades que les permite saber eh, cuándo se cumple esto o cuándo se cumple esto. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer algo que sí me interesa más, que va a ser un ejemplo, ¿sí? En el cual vamos a tratar de aplicar este criterio. Entonces, bueno, vamos a ver qué me sugieren para atacar el siguiente problema.
Bien, supongamos que nos piden clasificar esa integral impropia, ¿sí? Integral que va de 1 a más infinito de la función exponencial de menos x por x a la s, con s un número real arbitrario, ¿sí? Ese es un parámetro que está metido allí en la integral. Entonces puede ser que la convergencia de la integral dependa de los valores que tome ese parámetro, ¿sí? O puede ser que no. Ojo con este tipo de ejercicios. Esos ejercicios donde aparece un parámetro allí metido en la integral impropia son un clásico de este curso. Bien. Tienen algunos de esos en el práctico, pero sobre todo en los parciales viejos aparecen bastante. Bueno, queremos ver si eso converge o diverge, aplicando el criterio de equivalentes. Entonces hay que compararlo, ¿ok? Bueno, para empezar uno puede sospechar si eso converge o diverge antes de hallar una función por la cual comparar. Recuerden que cuando uno propone una función para comparar, es una función de la cual uno ya sabe si converge o diverge. Bien, uno no va a comparar con algo de lo cual no tiene información, no tendría sentido, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, fíjense, uno puede usar también un poquito acá la intuición que adquirió en el tema de series. Por ejemplo, en series fijos, algo de este estilo. Por ejemplo, esta que la llegamos a ver, x cuadrado sobre 2 a la x, que también se puede ver como 2 a la menos x por x al cuadrado. Esa creo que salía por el criterio del cociente, me parece, aunque también sale por equivalentes. La cosa es que nosotros vimos que esa serie, o algo parecido a eso, era convergente, ¿sí? Entonces, bueno, uno puede sospechar que esto también es convergente. Bien, no puedo aplicar algo de intuición allí. Entonces, bueno, vamos a comparar con algún integral para la cual sepamos que es convergente. A ver, ¿qué cosas sabemos que convergen? Bueno, esta, por ejemplo, vimos que converge. Esta otra, vamos a poner acá alfa, con alfa mayor estricto que 1, esas también sabemos que son convergentes, ¿ok? Bueno, hay poquitas funciones de momento con las cuales comparar. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Con cuál convendría más comparar? ¿Con la exponencial o con la otra, con la armónica? A ver qué se les ocurre. Podemos intentar con las dos, ¿ok? Si alguna no funciona, probamos con la otra, pero ¿cuál les parece mejor en este caso? Rodrigo dice que la exponencial. Yo creo que la armónica. Ok, pero vamos a probar las dos, ¿ok? Puede ocurrir, ya yo se los dije en series, lo repito acá, puede ocurrir que ustedes hayan una función para comparar, que comparen y la comparación no, no les demuestre todos los casos de convergencia, ¿sí? O directamente no les sirva de mucho, ¿ok? En ese caso no se alteren porque simplemente lo que hay que hacer es buscar una función más conveniente para comparar, ¿ok? Pasa que hay gente que se puede bloquear cuando el primer intento de comparación no les da, ¿sí? Pero asimilen que es una situación bastante común, ¿ok? Entonces, de hecho, seguramente ya les pasó en el práctico. No se preocupen si a la primera no les da. Entonces, vamos a suponer que nos animamos primero con la exponencial, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, la función f sería esta, y la g que estamos proponiendo para comparar sería la exponencial
de menos x. ¿Bien? ¿Cuánto del cociente acá? La x a la s. ¿Sí? Y x a la s converge a 0 cuando x tiende a más infinito, siempre y cuando s sea negativo. ¿Sí? Si s es positivo, por ejemplo, x al cuadrado, ese límite se va a más infinito. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a anotarlo por acá. Si s es menor que 0, uno tiene que en n, en ese caso, es igual a 0. ¿Ok? Y además, sabemos que el integral de 1 a más infinito de g converge. Entonces, en este caso, vamos a tener que el integral de 1 a más infinito de exponencial de menos x por x a la s diferencial de x converge. Pero converge si s es negativo. ¿Okay? Los otros casos todavía no los tengo. Bien, entonces, bueno, esta función me sirvió para comparar solamente con parámetros s negativos. Bien, entonces para el resto de los parámetros vamos a probar con la otra función. Capaz esa sí nos sirve. Pregunto, ¿me siguen hasta ahora? Recuerden que el ejercicio es clasificar esta integral y hay que tener en cuenta los valores que puede tomar ese parámetro s que está allí. Bien, entonces, bueno, tenemos dos candidatos para hacer la comparación, esta de acá y esta de acá, no solo porque son funciones cuyas integrales impropias de primera especie sabemos que convergen, sino que además la función exponencial me parece que viene integrando y esto, en cierta forma, también me parece que viene integrando. Entonces, cuando hagamos una división allí, hay cosas que se van a anular, entonces el límite L queda fácil de calcular, ¿ok? Uno tiene que hacer la comparación teniendo esas dos cosas en cuenta. Uno, comparar con cosas sencillas que sabemos que son convergentes o divergentes. Y dos, que el límite me quede algo manejable a la hora de trabajar. Bien. Bueno, vamos a continuar acá. Todavía no sabemos qué ocurre cuando S es menor o igual a 0. Entonces, bueno, esa situación hay que analizarla por separado. Ya sabemos que para ese caso la función exponencial no nos va a servir. Entonces, bueno, allí podemos probar con la armónica con un parámetro positivo. ¿Sí? Es más, de hecho, fíjense que el caso S igual a 0 es fácil de analizar, porque allí la integral se convierte, x a la 0 queda 1, entonces esto se convierte en integral de la exponencial de menos x, y eso sabemos que converge. Sí, entonces, bueno, ese caso ya lo tenemos también. De momento, sabemos que la integral converge para cualquier s menor o igual a 0. Entonces, bueno, falta únicamente el caso S positivo. Allí vamos a comparar con G igual 1 entre alfa con alfa positivo. Para no enredarnos con otro parámetro, porque ya tenemos ese, vamos a tomar un número sencillo de trabajar para el cual la integral impropia de la función armónica converge. ¿Sí? Vamos a tomar alfa igual a 2. Pueden tomar 3 o 4 si quieren, ¿sí? Pero no puedo tomar 1 porque para 1 diverge. Ojo, esa integral impropia, la de 1 más infinito, de 1 entre x, esa diverge. Entonces tengo que tomar algo mayor que 1
Lo más fácil es un entero, en este caso 2. Perdón, aquí tengo que poner g de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el cociente en este caso? Bueno, esto es exponencial de menos x por x a la s partido por 1 sobre x al cuadrado. Esto es igual a exponencial de menos x por x a la s más 2. Bien. O, si les parece más sencillo, lo pueden ver así. Bien. Bueno, vamos ahora a tomar el límite cuando x tiende a más infinito de ese cociente. Entonces, bueno, en este caso L es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x sobre g de x. Sí, esa es la definición. ¿Pero qué es esto? Bueno, allí vimos que esto era x a la s más 2 sobre x, perdón, sobre exponencial de x. ¿Y eso cuánto da? A ver, ¿quién me dice? 0, creo que dijeron por allí, ¿sí? Muy bien, eso da 0. ¿Por qué da 0? Profe. Por órdenes. Una consulta. Ahí no ¿Sí? deberíamos evaluar los S para saber cuál es el límite. O sea, evaluar cómo varía el S. Es por órdenes de infinito eso. A la No, X le gana a cualquier sí, polinomio. es por órdenes, pero la pregunta es buena, ¿ok? Si bien no es necesario evaluar en cada S, es importante tener esto en cuenta. Este dato ayuda. ¿Por qué? Porque si S es mayor que 0, entonces S más 2 es mayor que 0. Entonces tienes X elevado a un número positivo y lo estás comparando con la exponencial. La exponencial crece más rápido que cualquier X elevado a algo positivo. Así ese algo fuese 500 millones, X a la 500 millones, no va a crecer tan rápido como la exponencial, ¿sí? Entonces, como la exponencial crece muchísimo más rápido, ese límite te da 0. Ok. O se puede hacer por regla del L'Hopital también e ir poco a poco, pero bueno, como eso ya es contenido del curso anterior, no hace falta que justifiquen esta cuenta, ¿ok? Simplemente pueden poner allí al ladito por órdenes, digo, si estamos hablando de un ejercicio de desarrollo, y ya se entiende lo que quieren decir, ¿ok? Bueno, si fuese un curso de cálculo diferencial en una variable, allí sí les pediríamos que justifiquen todo con detalle. Acá ya no, porque es cosa del pasado. Bueno, entonces, bueno, esto sabemos que es mayor que 0, por lo tanto ese límite es 0. Entonces, tenemos L igual a 0 y la integral de 1 a más infinito de 1 sobre x al cuadrado está converge. ¿Bien? Entonces, el criterio de comparación implica que la integral de exponencial de menos x a la s también converge para todo s positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, la conclusión es que esto siempre es convergente. ¿Bien? Y bueno, una observación, alguien se pudo haber aventurado, como el caso, creo que era Marcela, que proponía comparar con esto desde el principio. ¿Ok? Si compara con esto desde el principio, les va a dar que la integral converge para cualquier s. ¿Sí? Simplemente hay que analizar cómo queda el límite dependiendo de los valores de s, pero en ese caso van a tener convergencia para todos los valores posibles de s. ¿Ok? Entonces, para esta integral,
esta función es más efectiva para comparar desde el principio. Ahí Pero va, bueno, por eso, para profe, la exponencial no hay problema, porque hay un caso que ya descartan, que es el s menor que 0, y después trabajan con la otra función para el caso que les queda. por ¿Bien? eso yo te preguntaba si había que evaluar el S+2, tipo ver cuándo era menor que 0, mayor que 0 o 0. Claro, claro. Es que, lo que pasa es que, recuerda que estamos en este caso, pero si hubiésemos arrancado de esta función y nos olvidamos de la exponencial, allí sí habría que tener un poquito más de cuidado, ¿ok? De hecho, vamos a pensar qué hubiese ocurrido en ese caso, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado en este límite? Bueno, con ese positivo ya sabemos que el límite a 0, no hay problema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando S es 0? Bueno, me queda x al cuadrado, ¿sí? De hecho, si S es mayor o igual a menos 2, entonces S es mayor o igual a 2, S más 2 es mayor o igual a 0, ¿sí? Y en ese caso, este límite va a dar 0. ¿Cuándo hay un problema? Cuando S más 2 es negativo. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, que S más 2 te da menos 3, ¿sí? Por decir algo. Entonces, bueno, allí te queda x a la menos 3 sobre exponencial de x, y esto lo puedes ver como 1 sobre x a la 3 exponencial de x. Entonces allí tienes la constante 1 partido por una función que iba a decir converge, perdón, que se va a más infinito cuando x tiende a infinito, ¿ok? Entonces el límite queda 1 entre infinito y eso es 0. ¿Bien? De hecho, este caso es como que inclusive más fácil porque allí ni siquiera hace falta usar el argumento de órdenes. Tiene simplemente una constante partida por una función que se va a infinito. Entonces allí el límite te da 0 también. Por eso les decía que arrancar con esto les cubre todos los casos de convergencia para S. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí, Vale. Entonces sí, claro, si hubiesen arrancado por acá, sí hay que tener cuidado con cuánto vale S, pero en el primer intento que hicimos, como únicamente estábamos con el caso S mayor o igual a 0, bueno, allí S más 2 era positivo y simplemente se aplicaba a órdenes y todo salía bien. ¿Alguna consulta? No, por el momento no. Yo quería hablarles un poquito de convergencia absoluta, pero arrancamos con eso mañana, ¿sí? Mañana arrancamos con convergencia absoluta. Vemos un ejemplo de convergencia absoluta, un ejemplo de convergencia condicional. Allí también las cosas van a ser muy parecidas a lo que ocurre con series. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? El criterio de serie integral, y luego arrancamos con las integrales de segunda especie. ¿Sí? Las integrales de segunda especie, el problema es estudiar áreas de regiones infinitas. Esas regiones corresponden a funciones que no están acotadas, pero que tienen dominio acotado. ¿Sí? Bueno, entonces seguramente integrales impropias los terminemos el lunes, ¿ok? Pero no hay apuro. Quedan suficientes clases igual para cubrir topología. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna otra pregunta de este ejemplo o de alguna otra cosa de la clase o del curso en general. Sí, antes de irme. No sé si Marcela iba a preguntar algo, no me quedó claro. No, profe, que tuve un problema con el PDF
de la exposición, ¿se acuerda lo que me pidió que subiera? Se me venció la licencia y tuve que encontrar otro programa para poder hacerlo y lo estoy rehaciendo, por eso demoré en subirlo. Tranquila, ¿Viste? Porque tranquila. te lo dan gratis por un periodo de tiempo así corto y después tenés... Y no me di cuenta y cuando lo fui a abrir me decía que no me lo dejaba modificar. No, no hay ¿Viste? problema, no hay ninguna prisa. Lo importante que era la exposición, eso ya lo hice. Profe, yo tengo una consulta con una serie del práctico. No sé si me la puede responder o le pregunto en el práctico. No, dime, no hay problema. Es la G del ejercicio 9, que te pide que estudies la convergencia de la serie 1 menos coseno de pi sobre n. A ver. Porque la intentamos sacar con el profe y no llegamos. No la pudimos hacer con los criterios que teníamos en clase. Es la sumatoria de n igual a 1 infinito de 1, ahí va, 1, Esto, ¿no? esa misma. Sí, esa misma. Nosotros intentamos por... Sí, ahí va. ¿Le sugirieron algo para aplicar allí? Es que en realidad no pudimos llegar a nada y intentamos con el profe y el profe no la pudo sacar, entonces dijo que iba a ver si la podía ver y nos la pasaba después, pero yo como ya entré ahora, capaz que a usted le salía, por eso le pregunté. Sí, Porque a nosotros ver. por los criterios de clase no nos salió. Un compañero nombró un criterio de Mark Lawrence, por una cosa así, puede ser, que él la había sacado por ahí, pero como no estaba en el teórico. Ok, a ver. Primero, término general. El término general allí, tomando el límite cuando no tiene nada más infinito, queda coseno de pi sobre infinito. Pi sobre infinito es 0, coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0. Entonces, cuando el término general tiende a 0, entonces allí no podemos concluir nada todavía. Lo otro es saber si esa serie es de términos positivos, o mayores o iguales a 0, para poder aplicar alguno de, de los criterios de convergencia para ese tipo de series. A ver, 1 menos ese coseno, que es mayor o igual a 0, si solamente si 1 es mayor o igual al coseno de pi sobre n, eso es cierto, sí, el coseno está acotado por 1, entonces bueno, es una serie de términos positivos. Entonces se podría aplicar criterio de comparación o de equivalentes o cuál otro había, de cociente, raíz, etc. Bien, a ver. Cociente no conviene aplicar porque este sería la sub n, ¿cierto? Si ustedes prueban a hacer Nosotros intentamos con entre sub cociente y n, no llegamos a nada, profe. sí, no queda algo muy fácil de manipular, ¿ok? ¿Alguna, La raíz, la alguna raíz identidad trigonométrica, perdón? ¿Perdón? Tratar de convertirlo a alguna identidad trigonométrica, digo. No sé, se me ocurre ahora, no sé yo cómo resolver eso, pero igual. No, yo tampoco sé cómo resolverlo. Hay que pensarlo, ¿sí? Entonces, bueno, estamos de acuerdo en que no se puede, bueno, es que no se puede, no conviene aplicar ni cociente ni raíz en este caso. ¿Bien? ¿Con qué podríamos compararlo? A ver. Vamos a probar con esto. Con uno entre n. Profe, hay un compañero que sugirió algo. José lo notó ahí. Sí, pero puso Taylor, no sé, me parece un argumento un poco rebuscado. Vamos a ver si sale por una manera más fácil. Vamos a tratar de comparar con uno entre n. ¿Por qué? Porque uno entre n aparece acá, en el argumento del coseno. Sí, entonces vamos a intentar a ver si sale por ahí. Entonces, ¿cuánto es este cociente?
Bueno, esto es 1 menos coseno de pi sobre n partido por 1 sobre n. Bien. Vamos ahora a tomar el límite. Ojo, yo no sé si esto va a resultar, ¿ok? Si resulta, bien. Si no resulta, lo voy a pensar un rato más y mañana les cuento. Bien. Entonces, bueno, tenemos el límite cuando n tiende a más infinito de 1 menos coseno y n sobre 1 entre n. Es un límite indeterminado, ¿sí? Del tipo 0 entre 0. Entonces uno puede aplicar, por ejemplo, uno hacía en el curso anterior técnicas como la regla del L'Hopital, ¿sí? Claro, yo no puedo aplicar la regla del L'Hopital allí porque tengo una variable natural. Pero bueno, ese límite de variable natural vamos a convertirlo a un límite de variable real, ¿sí? Y aplicamos L'Hopital en ese caso. Lo que es el límite para variable real, si es que da un número real, va a ser aplicable para el límite de variable natural. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese cambio en una variable real x con la esperanza de que ese límite se pueda resolver. Sí, disculpen que esté haciendo medio el ejercicio así a ciegas porque, a ver, yo en su momento hice todos los ejercicios del práctico, pero no me acuerdo exactamente cómo se hace cada uno. Son muchos. Entonces, bueno, un límite con indeterminación del tipo 0 entre 0. Aplicamos L'Hopital, derivamos numerador y denominador. Y esto se convierte en el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Esto cuánto da? La derivada de coseno es menos seno, entonces esto queda el seno de pi sobre x por la derivada interna, ¿sí? La derivada de pi sobre x. ¿Eso cuánto es? Eso es menos pi sobre x al cuadrado. Partido por la derivada de 1 entre x menos 1 sobre x cuadrado. Simplificando un poco, este límite queda, fíjense que menos 1 sobre x al cuadrado lo tengo en el denominador y en el numerador. Se cancelan, ¿ok? Entonces va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de pi por el seno de pi sobre x. Bien. Seno de pi sobre x cuando x tiende a infinito, eso da el seno de 0. ¿Sí? Bueno, este límite da 0. Y bueno, no me sirve. No me sirve porque el límite da 0 y esto, la serie de 1 sobre n, esa va a ser divergente. Profe, ¿puede ser que exista ese criterio que yo le dije hoy de Lawrence? Sí, pero a ver, Porque el el profe, o sea, ejercicio tendría que resolverse con los criterios que uno seguro, ve. porque un compañero en el práctico lo explicó, o sea, él dijo que lo había resuelto así y el profe lo buscó en internet al criterio. Pero estaba, como dijo que no estaba en el curso, iba a ver si lo podía resolver por alguno de los que estaba en el curso. No, ok, está perfecto que investiguen, pero digo, si es un ejercicio que apareció en el práctico, seguramente se resuelve con los criterios que se dan en clase. Ok. Voy a sugerir otra cosa para que intenten, y si no les sale, yo lo voy a intentar también, ya más tarde en casa. Profe, yo tengo una idea. Perdón. Estaba pensando, y si ponemos lo multiplicamos por el conjugado de 1 más coseno de x, de coseno de pi sobre n. Justo eso les voy a sugerir. Tomen esto. Porque ahí vamos a tener, al multiplicar por el conjugado te va a quedar 1 menos coseno al cuadrado de pi sobre n. Y ahí ya con la fórmula trigonométrica, la fórmula esa del seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x que te da 1,
Creo que por ahí sale, pero estoy pensando, no estoy segura. Sí. Sí, eso es justamente lo que quería sugerirles. A ver, intenten eso. Esto, recuerden, 1 menos coseno cuadrado, eso es el seno al cuadrado de pi sobre n partido por x. Y bueno, allí no sé qué serviría, ¿sí? Allí como que es un poco más complicado quizás. Y es como que queda más rebuscado todavía, me parece, ¿no? Sí, puede ser, no estoy seguro. O sea, a ver, intenten comparar con 1 entre n cuadrado. A ver, a lo mejor les da por ahí. Pero bueno, lo voy a pensar y mañana les digo, ¿sí? Ok, gracias, profe. No, por nada. Bueno, jóvenes, cuídense, recuérdenme, por favor, mañana que tenemos que arrancar con ese ejercicio. Y luego continuamos con integrales impropias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes por venir. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Profe, Pasen bien. Igualmente, ¿sí? creo que ahí sí sale. Yo me quedé enganchada con el ejercicio, porque después de ahí, como le va a quedar seno al cuadrado de x, usted lo puede separar como seno de x por seno de x, y en el denominador uno le va a quedar 1 más coseno del x, y el otro le va a quedar lo otro que usted propone. Entonces, ahí creo que sale. Cintia, vale, piénsalo, tráelo mañana, pero yo me tengo que ir a mi casa ya. Sí, perdón, me quedé enganchada haciéndolo, perdón. No, me parece perfecto, pero hazlo por tu cuenta, ¿ok? Y si te sale, buenísimo, vas a tener la satisfacción de que lo hiciste. Igual mañana lo chequeamos, así que no te preocupes. ¿Bien? Dale, bárbaro, chao. Vale, chao. Hasta luego, nos vemos.